La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 8 de agosto. Es día lunes, empezamos la segunda semana del octavo mes, dedicado antiguamente a Octavio Augusto. Hoy es nuestro. Algún nombre debe de tener, pero no olvidemos lo importante y los importantes somos nosotros. ¿Qué hacemos con este tiempo? Iniciamos en la primera lectura, la lectura semicontinua del profeta Ezequiel. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Un poco difícil comprender, interpretar al profeta Ezequiel. Lo vamos a seguir durante 2 semanas para tratar de comprender lo que hacía, lo que decía, lo que escribía. Hay que comprender que Ezequiel es un profeta muy singular, lleno de fantasía, imaginativo, usa un lenguaje cargado de simbolismos. Era sacerdote en Jerusalén cuando, junto con otros muchos israelitas, fue deportado al destierro de Babilonia. Por tanto, es un profeta que comparte con el pueblo esa durísima experiencia, la experiencia del quizá más dura, del mayor desastre nacional y religioso del pueblo de Israel. Estamos aproximadamente en el siglo VI antes de Jesucristo, entre los años 597 y 570. Es Ezequiel. Vamos a seguir poco a poco su lectura. Vamos a tratar de adentrarnos en lo que nos va diciendo. El Evangelio. Lo matarán, pero resucitará. Hoy, dentro de este anuncio, después de un nuevo anuncio de la muerte y resurrección de Jesús, aparece un tema siempre polémico: el tributo. El impuesto, el pago de impuestos. A Jesús le ponen otra trampa: ¿paga o no paga impuestos? Si dice que sí, pues está a favor de los romanos. Si dice que no, pues es un revoltoso. Pobre Jesús, qué difícil, qué difícil. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Miren, pagar impuestos ha sido algo que se ha acostumbrado siempre. Desde tiempos de Nehemías, era costumbre que los israelitas mayores de 20 años pagaran cada uno algo, ¿no? Dieran una ayuda pequeña para el mantenimiento del templo de Jerusalén. Los griegos, en griego, eran 2 dracmas. En la moneda romana, que era el denario, eran 2 denarios. Era un impuesto que no tenía nada que ver con los impuestos que pagaban a Roma, a los romanos, y que precisamente recogían los publicanos. De ahí viene publicano. En ese grupo estaba Mateo. Jesús pagaba cada año este impuesto a favor del templo, como afirma enseguida Pedro. Jesús cumple las obligaciones del buen ciudadano y del buen creyente judío. Aunque él mismo razona, el hijo no tendría que pagar un impuesto precisamente en su casa, en la casa de su padre. Esas respuestas tan especiales de nuestro Señor. Pero para no dar motivos de escándalo y crítica, lo hace. En otras cosas, no tiene tanto interés en no escandalizar, cuando habla del sábado, cuando habla del ayuno, pero no se podrá decir que apareciera interesado
en cuestiones de dinero. Eso del pez, ¿a qué se refiere? Lo del pez resulta muy difícil de explicar. Probablemente, ¿a qué se refiere? Se refiere a una clase de peces con la boca muy ancha y que a veces se encontraban estos peces que se habían tragado monedas, ¿no? En esta ocasión encuentran un estáter que valía 4 dracmas. Sí, 4 dracmas, lo suficiente para pagar por Jesús y por Pedro, con quien se ve que tiene, pues que lleva una relación muy cercana, ¿no? Como que Pedro está ahí, Santiago está ahí, Juan está ahí. ¿Qué nos quiere decir hoy la palabra? ¿Pagar impuestos? Claro que sí, pero más al fondo habla de la libertad. A eso se refiere Jesús. El texto se puede prestar para muchas interpretaciones, pero yo me quedo con esta. La libertad de Jesús. Él se siente libre. Nadie lo puede obligar. La libertad de espíritu. Y la libertad le lleva a cumplir con sus obligaciones, pero también a ser crítico con sus obligaciones. Ese es Jesús. Si nosotros somos sus seguidores, tenemos que hacer otro tanto. No somos esclavos, somos libres. Señor, digámosle ahora que sepa actuar con libertad de espíritu, buscando siempre el bien y la verdad. Una libertad, Señor, tú lo sabes bien, que no nos lleve a la verdad, que no nos lleve a la bondad, no es una libertad libre. Señor, que nunca seamos esclavos de nosotros mismos. Que tengas y tengamos todos un día grande.